Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Leamos Proverbios 3:13 al 18. Dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El texto leído habla de la sabiduría y de la inteligencia. Pero ante esto nos preguntamos, ¿son lo mismo ambas cosas? La sabiduría y la inteligencia no son la misma virtud, pero ambas caminan juntas. En Proverbios 3:13 se dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Así pues, ambas caminan por la misma senda, pero hay matices en la definición de cada una de ellas. La sabiduría se puede adquirir y retener en la vida. Proverbios 3:13 y 18, el texto dice que el hombre halla la sabiduría y la retiene. La sabiduría se halla y se retiene. La sabiduría en general se adquiere a través del conjunto de conocimientos que se reciben en la vida mediante el estudio o la observación con discernimiento y meditación de la experiencia. En Daniel 1:3 se nos dice que el rey buscó muchachos enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Como vemos en este texto, la sabiduría es el conocimiento. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es el conocimiento adquirido. Eso es la sabiduría, adquirido, como hemos dicho antes, mediante el estudio o la observación con discernimiento y meditación de la experiencia que uno tiene a lo largo de su vida. Pero la sabiduría también puede venir directamente del Señor, como un don para los suyos y para su obra. En 2 de Crónicas 1:11 al 12 se nos dice que dijo Dios a Salomón: por cuanto has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sabiduría y ciencia te son dadas, como nunca tuvieron antes de ti. Se puede carecer, por tanto, de inteligencia para lo humano y tener gran sabiduría para lo divino. En Lucas 21:15, Jesús dijo a sus discípulos: os daré sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y así sucedió. En Hechos 4:13 se nos dice que, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no tenían capacidades humanas, no tenían conocimientos humanos,
eran sin letras y del vulgo, pero al hablar con denuedo sobre la salvación, sobre Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección, al hablar con denuedo de lo trascendente, de lo espiritual, de lo profundo de Dios, dice el texto que reconocían que habían estado con Jesús. Por tanto, el conocimiento y la experiencia puede hacer sabios a las personas, al igual que el aprendizaje del conocimiento, pero no necesariamente el conocimiento y la experiencia hace sabias a todas las personas. Con el paso del tiempo, el necio se hace más necio y los sabios se vuelven más sabios, sensatos y prudentes. Por tanto, no hay que creer aquello de que por ser viejos se es al mismo tiempo sabio. No todos los viejos son sabios. No todas las personas que han vivido muchas experiencias son sabias. Hay personas que repiten y repiten sus errores a lo largo de sus vidas. En Santiago 3:13 al 17 se dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre buena conducta en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Por tanto, en la Biblia, como vemos, y ahora hablaremos de las diferencias, pero en la Biblia se habla de la sabiduría, pero se habla de la humana y de la divina, de la que procede de Dios. En cuanto a la inteligencia humana, en general, es decir, para todas las cosas, esta se tiene desde el nacimiento. Las personas nacen con inteligencia o sin ella, con mucha inteligencia, con mediana inteligencia, con poca inteligencia o con ninguna inteligencia. Y esto es algo que pues se tiene desde el nacimiento y no se puede hacer nada para cambiar esto. Ahora bien, hay una inteligencia cultivada para alguna área específica de la vida. Es decir, una persona puede ser muy inteligente para un determinado oficio, arte, para una determinada actividad y para otras cosas no tener ninguna capacidad de entendimiento o de adquisición del conocimiento de forma rápida, de forma en la que pueda aprovechar lo que estudia o lo que ve o percibe de una manera rápida, de una manera abundante. Dice Proverbios 3, 13 y 18, bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia. Hay una inteligencia que se obtiene y hay una inteligencia que viene, digámoslo así, en las personas desde el nacimiento. Primero de Reyes 7:14 se dice: Irán era lleno de inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Aquí está lo que decíamos antes, una inteligencia cultivada para una determinada labor, para toda obra de bronce, en el caso de Irán, o como podemos leer en otros textos, sobre todo del Antiguo Testamento, habían personas que eran
muy sabios e inteligentes para trabajar la madera, para trabajar las telas, los bordados, etc. La inteligencia humana es una facultad de la mente que permite entender, razonar y aprender las cosas con facilidad. No olviden que hemos dicho que la sabiduría es el conocimiento ya adquirido vía estudio o vía experiencia. Una experiencia meditada, razonada, adquirida, porque la persona aprovecha lo que vive, las situaciones por las que pasa, para aprender de ellas. Y la inteligencia humana es la facultad de la mente que permite al ser humano entender, razonar y aprender las cosas con facilidad. En Job 38:4 se dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Este texto que nos habla de palabras que Dios dice, que Dios habla, Él pregunta si tienes inteligencia. Y se está diciendo en este texto de que alguien puede tener inteligencia o no tenerla. Si tienes inteligencia, házmelo saber, dice el Señor. Así pues, la inteligencia humana es una facultad que puede estar, como hemos dicho antes, en gran medida, en medida media o en medida escasa en las personas. Pero lo que tiene la inteligencia es que como capacidad para entender, razonar y aprender las cosas con facilidad, la inteligencia humana puede ser aplicada al bien o al mal. Es decir, la inteligencia humana puede ser aplicada para urdir toda clase de maldad. En Jeremías 4:22 se dice: son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Romanos 16:19: quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Por tanto, la inteligencia como capacidad de adquirir el conocimiento con rapidez sirve tanto para adquirir el conocimiento para el mal como el conocimiento para el bien. Es decir, alguien puede ser muy inteligente para ser una persona culta, ser un médico, ser un ingeniero, ser un historiador, para tener un conocimiento amplio también en otras cosas de la vida y usar ese conocimiento para el bien, pero alguien también puede utilizar la inteligencia para adquirir un conocimiento que después utilice pues para inventar bombas, para urdir males, atentados, para urdir atropellos a la humanidad o a personas. Por tanto, la inteligencia es una capacidad, como la fuerza es una capacidad también, pues la inteligencia es una capacidad de la mente, y que así como la fuerza puede ser usada para mal o para bien, también la inteligencia, esta capacidad de la mente, puede ser usada para bien o para mal. Así pues, hemos definido lo que es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es el conocimiento adquirido y la inteligencia es la capacidad rápida de adquirir el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina? Antes mencionamos que había una sabiduría de lo alto, celestial, de origen divino, y una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Por tanto, hay dos tipos de sabiduría: una que procede de Dios y otra que es terrena, humana,
¿Y cuál es la diferencia de la una y de la otra? La sabiduría humana es sólo para lo material y temporal. La sabiduría humana se enseña y se aprende desde las capacidades carnales, como puede ser la inteligencia. La inteligencia es una capacidad de las personas físicas, una capacidad mental. En Eclesiastés 8:16 se dice: yo dediqué mi corazón a conocer sabiduría y la faena que se hace sobre la tierra. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Es decir, aquel que dedica su mente, sus capacidades a conocer las cosas terrenas, pues adquiere un conocimiento de las cosas terrenas, una sabiduría sobre las cosas terrenas. Y esto sirve para las cosas terrenas, evidentemente. En Hechos 7:22 se nos habla de Moisés, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Por tanto, Moisés aprendió todo el conocimiento de los egipcios. Este conocimiento tenía que ver con cuestiones militares, cuestiones económicas, cuestiones de lenguas, cuestiones de distinto tipo, que tenían que ver todas ellas para asuntos terrenos. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, como príncipe egipcio que fue, hijo de la hija de Faraón. Y la sabiduría humana puede servir a fines nobles y altos de las sociedades humanas. En Proverbios 22:12 se nos dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. La buena ciencia, pues, usa la sabiduría para el bienestar de las sociedades humanas, creando medicinas, vacunas, medidas para proteger a las personas, adelantos técnicos, muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo, con la cultura, con todo aquello que favorece la existencia humana. En Daniel 2:21 se dice que Él, refiriéndose a Dios, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por tanto, los ojos de Jehová velan por la ciencia, Dios da sabiduría y ciencia a los entendidos. Por tanto, hay una sabiduría humana que sirve a fines nobles y altos y que hace cosas muy buenas por las sociedades. Pero la sabiduría humana, aún la noble y alta para cosas terrenas, no sirve para percibir a Dios y a sus cosas. Es decir, porque alguien sea un gran médico, un gran cirujano, un gran arquitecto, eso no significa que esa persona tenga facilidad para aprender las cosas de Dios, para adquirir conocimiento de Dios y de sus cosas. En 1 Corintios 2, 4 al 5 y 9, el apóstol Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo, que puede ser buena, como hemos dicho, para las sociedades humanas, en el ámbito de lo terreno, de lo temporal, de lo humano, no sirve para las cosas de Dios. Dice el texto que hemos leído, es insensatez para con Dios. La sabiduría humana es una discapacidad para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana parte de prejuicios, el conocimiento de las cosas humanas, tiene muchos prejuicios a lo verdaderamente divino,
a lo verdaderamente trascendente, tiene muchos prejuicios de rechazo y de incredulidad para el Dios vivo y verdadero. La sabiduría humana puede aceptar y acepta la idolatría, la religión falsa, pero paradójicamente rechaza al Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia en Jeremías 8:9 que los sabios humanos aborrecieron la palabra de Jehová. Y en 1 Corintios 1:19-21 se dice: desecharé el entendimiento de los entendidos, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría humana sirve para lo humano, lo terreno y lo temporal, pero no sirve para conocer a Dios. Es decir, porque alguien vaya a la universidad, no va a ser necesariamente una persona después espiritual y entendida en las cosas de Dios. Puede serlo porque no son incompatibles. Ser sabio en lo humano y en lo divino no es incompatible en ninguna manera. Pero lo que quiero decir es que no por ser un catedrático una persona va a ser después un creyente, en ninguna manera. Va a aceptar a Dios y a sus cosas. Por tanto, la sabiduría terrena es útil para las cosas terrenas, pero es inútil, es incapaz para las cosas divinas, espirituales y profundas de Dios. La sabiduría de Dios, por el contrario, es para lo trascendente y eterno. La sabiduría que proviene de Dios siempre tiene un fin bueno y santo, un fin espiritual, vinculado a Dios y a sus cosas. Con eso queremos decir un fin espiritual. En Éxodo 36:1 se nos dice que Bezaleel y Aholiab y todo hombre a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Este es un ejemplo de sabiduría terrena y sabiduría divina. Cómo Dios puede usar la sabiduría terrena y ponerla al servicio de sus cosas, de las cosas de Dios. Alguien puede ser una persona sabia en lo terreno, por ejemplo en medicina, y ser un creyente excepcional. El caso de Lucas, el médico amado. Por tanto, alguien puede ser arquitecto y ser el arquitecto amado, el ingeniero amado, el historiador amado, el lingüista amado, es decir, alguien puede ser un experto en algún área del conocimiento humano y al mismo tiempo ser una persona que ha recibido el don de la sabiduría y ser sabio para las cosas de Dios. Por eso la sabiduría que proviene de Dios se dice de ella que es inmensamente superior a la sabiduría humana. En Daniel 1:20 se dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel y sus amigos eran más sabios que todos los sabios que habían en Babilonia, porque tenían sabiduría de Dios y sabiduría humana. He aquí, evidentemente, lo ideal, que alguien pueda ser sabio en ambos apartados de la vida, lo material y lo espiritual. Además, la sabiduría de Dios, a diferencia de la sabiduría humana, produce humildad, y quien la tiene le da a Dios la gloria en todo. En Daniel 2:30
Se nos dice que Daniel dijo, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel era un hombre muy sabio, como hemos visto antes, y era al mismo tiempo un hombre muy humilde. Él no presumía de su sabiduría, no se consideraba más sabio que nadie, siéndolo. Normalmente los que son necios se consideran sabios y presumen de ser sabios. Cuanto más necio es alguien, cuanto más necia es una persona, más inteligente se cree y más presume. Y por el contrario, el que de verdad es inteligente y sabio no presume de ello. Los creyentes, por tanto, tienen la ventaja de poder tener ambas sabidurías, la humana y la divina. Y pueden pedir sabiduría a Dios, pueden pedirla, y Dios ha prometido darla a sus hijos en abundancia. En Santiago 1:5 al 6 se dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada, pero pida con fe, no dudando. Por tanto, podemos pedir sabiduría espiritual, divina, de lo alto a Dios. ¿Por qué dice Proverbios? El texto que estamos estudiando de Proverbios, el texto que hemos leído, que es bienaventurado aquel que haya la sabiduría divina. En primer lugar, porque la sabiduría produce capacidades superiores a las materiales y temporales. La sabiduría humana, como hemos visto, solo sirve para esta vida, para esta tierra, para lo temporal. La sabiduría espiritual, primero, y además si está la humana, hace mejor y más eficiente que la abundancia de medios o bienes terrenos. En Proverbios 3, 14 al 15, se dice que su ganancia de la sabiduría es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Nada es comparable a la sabiduría que viene de Dios. Eclesiastés 7:19, 9:18 y 10:10 dice, la sabiduría fortalece mejor que las armas, es provechosa para dirigir. El sabio tiene más ventaja, tiene un plus sobre el fuerte, sobre las armas, sobre los medios o bienes terrenos. Porque la sabiduría produce un corazón ancho para entender, para discernir, para examinarlo todo y retener lo bueno, para comprender las cosas. La sabiduría produce un corazón ancho y prudente que entiende y discierne entre lo general y lo excepcional, entre lo real y lo imaginario, entre lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo. La sabiduría es muy importante en la vida de un hijo de Dios. Esto es lo que marca la diferencia del por qué hay hijos de Dios que tienen un nivel espiritual y hay otros que tienen otro nivel espiritual muy distinto. Tiene que ver con la sabiduría. El creyente que es sabio, muy sabio, será espiritual, muy espiritual. Y el creyente que es poco o nada sabio, pues será un creyente
poco o muy poco espiritual. En Eclesiastés 7:25 se nos dice: fijé mi corazón para la sabiduría y conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Aquí se nos está hablando cómo la sabiduría divina discierne para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. En 1 Reyes 4:29 se nos dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. Por tanto, y en definitiva, la sabiduría tiene que ver con un conocimiento que se tiene y retiene de manera tal que la persona tiene prudencia, tiene discernimiento, tiene una actitud ancha, amplia, de corazón, para discernir tantas cosas en la vida que son blancas o negras, o que a veces no son ni blancas ni negras, sino grises. Solamente una persona sabia puede entender todas estas cosas. La sabiduría de Dios se comparte y se extiende a otros a través de la enseñanza de la palabra. En Eclesiastés 12:9 se dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El sabio comparte su sabiduría. El que se junta a los sabios será sabio. El que se junta a los necios será necio. Es bienaventurado quien tiene sabiduría, porque ésta prospera y alarga la vida. La sabiduría aumenta los años en la calidad de vida, porque la sabiduría ayuda a vivir más y más en paz y en prosperidad. Vivir años en discordia y en miserias, pues la verdad que no es ningún privilegio. Pero el sabio vive más en paz y en prosperidad. Proverbios 3:16 al 17. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Así pues, según este texto, la sabiduría trae riquezas y honra, prosperidad, y también largura de días. La sabiduría aumenta los años de vida, en paz y prosperidad, pero también en rectitud, en firmeza y ausencia de tropiezos. Proverbios 4:10 al 12 se dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Este texto nos habla de que aquellos que son sabios no solamente viven más, sino que también pues van por sendas derechas y no tropiezan, dice el texto. Su andar es derecho, su andar es un andar en el que no hay tropiezo. La sabiduría aumenta los años de vida en fidelidad a Dios y en obediencia a su palabra. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo.
La sabiduría divina, que viene por el consejo divino, por la palabra, dice el texto, no lo dejes, guárdalo, obedécelo. Trae fidelidad y obediencia. Es bienaventurado también aquel que posee la sabiduría divina, porque ésta lleva a la vida eterna. Los sabios, con sabiduría de Dios, tienen acceso al árbol de la vida, que representa a la vida eterna junto a Dios. En Proverbios 3:18 se dice, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es árbol de vida. Sabemos que el árbol de vida representa a la vida eterna junto a Dios. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Por tanto, los sabios entrarán a las moradas eternas, al paraíso. Comerán del árbol de la vida. Esto es una forma simbólica de hablar del acceso a la vida eterna junto a Dios. Los sabios son los que temen a Dios, según la Biblia. Los sabios son los que se apartan del mal, y estos son los que hacen la voluntad de Dios. Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Quien teme a Dios y se aparta del mal es sabio e inteligente. Y los sabios e inteligentes, los que hacen la voluntad de Dios como consecuencia de eso, son los que entrarán finalmente en el reino de los cielos, según dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Como vemos en Mateo 25:4 y 10. Se nos dice que las prudentes, las vírgenes prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Por tanto, las prudentes, las sabias, son las que entraron a las bodas del Cordero, las que entraron a las moradas eternas. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de la bienaventuranza que dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y hemos dicho que el texto habla de la sabiduría y de la inteligencia, y nos hemos preguntado si son lo mismo. Y hemos dicho que la sabiduría se adquiere en la vida por el conocimiento o la experiencia, o se recibe de Dios para algún fin relacionado con su obra. Y hemos dicho que la inteligencia se tiene desde el nacimiento y se puede cultivar después para un área específica de la cultura, del arte, del conocimiento humano. La sabiduría humana se enseña y aprende y puede servir a fines nobles y altos, pero en general la sabiduría humana enaltece y no sirve para conocer a Dios y sus cosas. La sabiduría que proviene de Dios siempre tiene un fin bueno y santo, y es superior a la humana. Y nos hemos preguntado por qué dice el texto que es bienaventurado aquel que haya la sabiduría divina. Y hemos dicho que es bienaventurado quien tiene sabiduría porque es ganancia. Esta es ganancia. Es fruto para quienes la poseen. Produce un corazón ancho y prudente, discernimiento, y se extiende en sabias enseñanzas. Es bienaventurado quien tiene sabiduría porque ésta alarga la vida en prosperidad, en santidad, en rectitud y en fidelidad a la palabra de Dios. Es bienaventurado quien tiene sabiduría porque ésta es seña de identidad de los que tienen la vida eterna, porque los sabios temen a Dios, se apartan del mal, porque los sabios comerán del árbol de la vida. Proverbios 3:13 dice,
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ojalá que tú seas uno de esos bienaventurados. Si no, no te olvides que la sabiduría divina se puede pedir a Dios. Es voluntad de Dios que sus hijos, si tienen falta de sabiduría, se la pidan con fe. Y dice el texto, y Él la dará abundantemente. Que Dios te bendiga y te ayude a ser sabio en Él. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender todo lo que nos enseñas en ella. Ayúdanos a aprender de ella, por ella y para ti. Señor, quisiéramos ser sabios en tus cosas, en ti, y te pedimos sabiduría. Te pedimos más sabiduría cada día. Y también, Señor, si nos has dado inteligencia, ayúdanos a cultivarla para transformarla en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría de lo alto, la celestial, la que es pura, la que conduce a la paz, la misericordia, a todo lo que son buenas obras. Gracias, Señor, también una vez más por la salud que sigues dando a tus hijos que están enfermos de distintas enfermedades. Te pedimos, Señor, por Abel, que tiene COVID, que lo sanes, Señor. Por otros, Señor, que también se están recuperando del COVID, como Marcos. Y te pedimos, Padre, que ayudes a todas las familias que tienen enfermos, porque siempre pedimos por los enfermos, pero también, Señor, te pedimos en esta ocasión por las familias, porque tener enfermos es algo que implica paciencia, amor, misericordia, trabajo, esfuerzo. Bendice a todas las familias, a todos los hermanos que tienen familiares cercanos enfermos. Bendice, Señor, a cada creyente que se esfuerza, que ora a ti, que lucha por la sanidad de sus seres queridos. Te pido también, una vez más, por los enfermos crónicos que están recuperando de operaciones o de enfermedades diversas. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de los que hemos mencionado en tantas ocasiones. Y te seguimos pidiendo también por ahora esta nueva enfermedad que está apareciendo. No sabemos si es una epidemia o será una pandemia. Te pedimos, Señor, que nos libres del mal y del maligno. Y ayúdanos, Señor, siempre. Bendito seas, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.